Bueno, hoy el tema, comparto pantalla, el tema de hoy son los principios básicos del lenguaje visual. Este es el segundo tema que vamos a ver y la clase 2 es justamente es el módulo 2, pero es la clase número 2. O sea, vamos a ver más temas en este módulo del lenguaje visual. La clase de hoy es de percepción visual y teoría de la Gestalt. Tenemos los principios básicos del lenguaje visual. Para que se produzca la comunicación, es necesario que tanto el emisor como el receptor del mensaje conozcan los códigos utilizados. El lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual. Con él podemos emitir y recibir mensajes percibidos mediante el sentido de la vista. Como dijimos la clase pasada, no nos olvidemos que el diseño gráfico se trata sobre comunicar, ese es su propósito principal, comunicar. Por ende, esta comunicación, como el lenguaje es visual, entra a través del sentido de la visión. Es por todo lo que entra a través de los ojos y cómo nuestro sistema nervioso y nuestra mente, ¿no?, lo percibe, lo interpreta. Tenemos la imagen y la realidad. En el proceso de comunicación visual intervienen, por un lado, la realidad y por otro lado, la imagen. El emisor, ¿se ve bien el power? Ahora sí. En el proceso de comunicación visual intervienen por un lado la realidad y por el otro lado la imagen. El emisor es quien construye la información gráfica y el espectador es quien la recibe. La realidad es todo aquello que es y que existe verdaderamente, mientras que una imagen es una apariencia realizada mediante el lenguaje visual. Es decir, una imagen es una reproducción de la realidad. Como vemos acá, que estas dos personas están mirando un cuadro, el emisor sería el artista y el receptor serían quienes están contemplando esa imagen, esa obra. Pues tenemos el proceso de comunicación visual. En el proceso de comunicación visual, como de la comunicación normal, la comunicación verbal, también existe un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un contexto, un canal. Empezamos por el emisor. El emisor es quien crea una imagen que sustituye la realidad. Es decir, como les decía recién, es una reproducción de la realidad. Por ejemplo, una obra de arte, un video, una imagen, una fotografía, todos estos ejemplos son reproducciones de la realidad que realiza el ser humano, ¿no? No es la realidad misma, sino que es una reproducción de la realidad. Entonces, el emisor es quien crea una imagen que sustituye a la realidad y la transforma con el fin de darle un significado concreto, aportando su conocimiento personal. En este caso, nosotros, quienes queremos diseñar, seríamos los emisores y tenemos que reproducir ese mensaje que queremos transmitir
a través de una imagen. Después tenemos el receptor, que serían nuestro público, la gente que mire nuestros diseños, digamos, por ejemplo, nosotros trabajamos para nuestro emprendimiento. Realizamos una imagen que queremos que transmita determinada información, determinado mensaje. Nuestros receptores van a ser nuestros clientes, ¿sí? Van a ser nuestros clientes, que son quienes observan esa pieza gráfica y la interpretan y la perciben. El receptor es quien a su vez asocia lo que sabe a la imagen recibida, por lo que la imagen no es la realidad, sino la apariencia de una realidad representada en un soporte físico, donde se mezclan las experiencias comunes de varias personas. Y ahí vamos a ver qué tiene que ver la experiencia, porque los receptores interpretan los mensajes según sus experiencias vividas y sus contextos. Tenemos los códigos y los contextos. La utilización de una imagen por personas de diferentes culturas implica una serie de intereses comunes que se definen en sus elementos gráficos y su significado. Estos valores dependen de un código y de su contexto. Así como en el lenguaje verbal tenemos palabras, idiomas, o palabras que significan algo en determinada cultura, en el lenguaje visual pasa lo mismo. Hay imágenes, símbolos, que depende el contexto, es decir, el contexto cultural o el contexto en el que se lo aplique, va a depender su significado. No, definitivamente no debe significar lo mismo para nosotros que vivimos en la parte occidental que para los que viven en la otra parte del mundo, bueno, por la otra cultura. Entonces, depende de la cultura, el contexto cultural y el contexto en el que esté dado el mensaje, puede significar distintas cosas. Entonces, siempre hay que evaluar el contexto. El contexto es el proceso de significación de una imagen, que depende de la asociación de ideas que se establecen en una comunidad y de los convencionalismos que condicionan las circunstancias y los lugares donde se produce. ¿Sí? Esto tiene que ver en el lugar en que se da y en las circunstancias en las que se da. Ese es el contexto. Y después tenemos los códigos. En la transformación de la realidad o creación de una imagen, se deben tener en cuenta los códigos, que son los conocimientos comunes o normas que varían la forma de los objetos representados y el tipo de signos utilizados. Por ejemplo, sabemos que el signo peso o el signo dólar significa lo mismo en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero distinto va a ser algún símbolo de una religión o algún símbolo de algo cultural que no signifique lo mismo en todas partes del mundo, ¿no? Con eso tiene que ver el código, con las cosas que son utilizadas, los objetos que son representados y los signos que son utilizados. Después tenemos, en este caso, el rol del diseñador, que tiene que ver con todo, de manipular estos objetos, estas imágenes, para que los espectadores, los usuarios, para quienes sea el mensaje en el destino final, digamos, cuáles son las tareas que nosotros tenemos que hacer. Los diseñadores pueden manipular los elementos siempre que tengan conocimientos de ellos.
Los elementos básicos del diseño, que ya lo vamos a ver en otra clase, son, por ejemplo, el punto, la línea, la forma, ¿sí? Todos estos elementos básicos. Entonces acá dice, los diseñadores pueden manipular los elementos siempre que tengan conocimiento de ellos y de lo que en sí representan, ya que en el hábito del diseño es muy importante el factor psicológico para conseguir el propósito que se busca, informar y persuadir. Porque siempre que creamos una pieza gráfica, con un propósito, una finalidad, con la intención, ya sea de informar o persuadir, como dice, como lo son las publicidades, que intentan persuadir a quien la mira para lograr una venta, lograr una compra. Por tanto, hay que tener en cuenta lo que puede llegar a expresar o transmitir un color, una forma, un tamaño, una imagen o una disposición determinada de los elementos que debemos incluir. Como decíamos recién, todo tiene un significado, por ende, es muy importante para nosotros como diseñadores evaluar todo lo que vamos a usar. Las formas que vamos a utilizar en la pieza, las imágenes que vamos a utilizar en la pieza, los colores que vamos a utilizar en la pieza. Cuando nosotros nos ponemos en la tarea de diseñar, cada elemento, es decir, todas las cosas que se incluyan en una pieza gráfica, como imágenes, formas, colores, tipografía, todo esto tiene una intención. O sea, lo tenemos que hacer intencionado y cada una de estas cosas, depende del contexto en el que los planteemos, va a tener un significado. Y tiene que ser coherente y corresponderse con lo que nosotros queremos decir. Como decía, el diseño debe servir de vehículo al propósito final que tenga nuestro mensaje, a la imagen que querramos transmitir. Para desempeñar su función, el diseñador necesita una serie de requisitos. Información, es decir, a la hora de diseñar, ¿qué necesitamos? Información sobre lo que vamos a comunicar, elección de los elementos adecuados. Es lo que decía recién, vamos a elegir los colores, la tipografía, es decir, el tipo de letra adecuada, que sea coherente con lo que queremos decir, las texturas o las formas que utilicemos en esa pieza gráfica, todo tiene que tener coherencia, ¿sí? Y estar relacionado con lo que queremos transmitir en esa pieza, con la información que queremos otorgar o sobre el mensaje que queremos dar para persuadir a alguien. Y por último, componer dichos elementos de la forma más atractiva posible. Es decir, nosotros primero investigamos sobre lo que vamos a comunicar, después elegimos los elementos correctos, cuando ya sabemos qué queremos comunicar, elegimos los elementos correctos. Todas las piezas, todos los elementos que van a ir en nuestra pieza gráfica. Y por último, tenemos que componer esa pieza también de una forma en la que sea coherente con el mensaje y además con el plus de que sea atractiva, es decir, que sea visualmente atractiva para que el cliente, el usuario, el espectador se dé a mirarla, ¿no? A observarla. Y después tenemos la percepción visual. Por fin llegamos a esta parte. Nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que, es decir, todo lo que entra visualmente a través de nuestros ojos, nuestro sistema nervioso lo capta y nuestra mente interpreta, ¿sí? Percibe, esa es la palabra, nuestra mente percibe lo que vemos. La percepción visual es un proceso de la mente humana. La percepción visual es la que organiza las formas que aparecen en una imagen.
Se trata de un proceso en el que se informa al cerebro de lo que vemos. En ocasiones, nuestro cerebro puede falsear la información percibida, produciendo efectos visuales. Recordemos que no estamos viendo la realidad, sino que estamos viendo una reproducción de la realidad y que el mensaje que configuramos tiene que tener una intención. Porque si esa intención no está bien dada en la pieza gráfica, puede ser que nuestro usuario, nuestro espectador, nuestro cliente lo interprete mal al mensaje. Por eso debemos ser muy cuidadosos con todos los elementos y con las intenciones del mensaje que tenemos, que todo sea coherente y alineado, ¿no?, al mensaje. Entonces, en ocasiones nuestro cerebro puede falsear la información percibida produciendo efectos visuales. Esto se debe a varias circunstancias. Por un lado, la retina es incapaz de situar como estáticos determinados objetos, que por su configuración dan la sensación de movimiento. Y por otro, el proceso perceptivo tiende a compensar los cambios de tamaño que sufren las formas debido a su colocación y distancia, produciendo distorsiones de la realidad representada. A ver, ¿qué pasa? Podemos estar viendo una hormiga, ¿no? Es algo súper pequeño, pero si los vemos de cerca, esa hormiga se va agrandando. Cuando nosotros nos vamos acercando al objeto, ¿sí?, eso se va agrandando. Entonces pasa lo mismo con las imágenes. Depende a la distancia que estén colocados los elementos en la pieza gráfica, es decir, en la superficie en la que se haga, en el plano en la que se haga, depende el tamaño que le demos a cada uno de los elementos, a la imagen, a la tipografía, a las formas, lo vamos a percibir de una forma distinta. Lo vamos a percibir como si fuera más grande, como si fuera, pongo el ejemplo, si fuera una fotografía de una hormiga muy de cerca, es decir, una fotografía de tipo macro, muy de cerca, vamos a percibir, o sea, vamos a ver una hormiga gigante, ¿no? En la pantalla de nuestro teléfono, por ejemplo. Pero sabemos que las hormigas son súper diminutas y súper pequeñas. Entonces, depende el tamaño de los elementos que estén en la pieza, los vamos a percibir, nuestro cerebro los va a percibir de forma distinta. Nosotros sabemos que una hormiga es diminuta, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la tipografía está dispuesta de una forma en que ocupa casi el total de la superficie del plano? Digamos, el plano o la superficie es donde diseñamos la pieza gráfica. Sería la hoja en blanco, digamos. Entonces, si nosotros ponemos una tipografía muy grande en esa pieza gráfica o la resaltamos con algún color, se va a entender qué es lo más importante de la pieza y qué es lo primero, por ejemplo, que hay que leer. Por eso observemos diarios, revistas. Título, subtítulo, texto. ¿Qué está resaltado? Sabemos que lo más grande es el título. Entonces, por eso, depende del tamaño de los elementos y cómo los dispongamos, podemos interpretar distintas cosas. Si el supuesto título de nuestra nota de una revista estuviera de forma súper pequeña, en un costadito, nadie lo percibiría como un título, porque un título es protagonista, ¿no?, en una pieza. Entonces, esa función, entonces tenemos que tener claro qué es lo más importante de la pieza y cómo lo vamos a resaltar. Todo esto, nuestro cerebro lo hace intuitivamente, súper inmediato, o sea, no es algo que uno piensa, este es el título. No, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso lo identifica inmediatamente. Por eso, si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro, vamos a saber cómo diseñar a favor de que esa interpretación
sea natural, no sea forzada y no le lleve mucho tiempo al usuario y al espectador. Entonces, esto se debe a varias circunstancias. Por un lado, que la retina es incapaz de situar como estáticos determinados objetos, la configuración de movimiento. Y por otro, el proceso perceptivo tiende a compensar los cambios de tamaño que sufren las formas debido a su colocación y distancia, produciendo distorsiones de la realidad representada. Después tenemos la percepción del objeto. Tenemos la percepción de... ahí estoy compartiendo el WhatsApp. No. Esto no. Se me salió la página que quería compartir. Ya lo ponemos. A ver. No, tenía... Listo. Bueno, tenemos la percepción del objeto. La percepción del objeto. Todas las percepciones comienzan por los ojos, permitiéndonos tener mayor capacidad de recuerdo de las imágenes que de las palabras, ya que las primeras son más características y por lo tanto más fáciles de recordar. La percepción está condicionada por el aprendizaje o conocimiento previo que tengamos de los objetos. Nuestro cerebro tiene tendencia a ubicar los elementos dentro de los parámetros referenciales que hemos construido a través de la experiencia previa o conocimiento. Antes de estudiar los elementos básicos que tenemos que considerar a la hora de plantearnos un diseño, debemos saber cuáles son las leyes que guían la percepción de las cosas. Es decir, como vemos e identificamos la línea, el color, el contorno, la textura y el entorno que tienen las cosas. Si sabemos cómo es el proceso de percepción física y psicológica de los objetos, podremos ser capaces de tener más elementos para poder influir en el receptor de nuestro trabajo de diseño. Y por último, la teoría de la Gestalt. La Gestalt son estas leyes o principios que muchas ciencias y oficios utilizan, y el diseño lo utiliza mucho a esta teoría, es decir, son los principios básicos del diseño, la teoría de la Gestalt. La teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. La corriente estudiaba cómo nuestra mente configura, mediante ciertas leyes o principios básicos, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron entonces que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas, porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. Esta teoría dice que no percibimos las cosas como elementos individuales, sino que las organizamos por el proceso de percepción en conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vemos
una pieza gráfica, ¿sí? Percibimos como un todo, es una pieza entera. No percibimos, bueno, acá hay una E, acá hay un renglón, acá hay una forma, acá hay un punto, acá hay un fondo, no. Cuando nuestro cerebro la interpreta o la visualiza, digamos, perciben la pieza como un todo, que ese todo representa algo. Por ejemplo, eh, esta imagen, ¿no? Cómo las piezas pueden estar, o sea, no son piezas individuales, ¿no? Sino que todas estas piezas están en un plano y nuestro cerebro las unifica como un todo, ¿sí? Eso quiere decir la Gestalt. La Gestalt reúne todas las imágenes y todo para que se perciba como un todo. Puse el ejemplo acá de la manzana de Apple, porque hay varios principios en la teoría de Gestalt. Uno de ellos, y los más fuertes, es la simplicidad, ¿sí? Es decir, que el cerebro percibe mucho más rápido, ¿sí? Formas simples. Entonces, seguramente eh, las formas simples van a ser mejor percibidas que una forma compleja, como por ejemplo, acá tenemos la manzana de Apple. Una manzana común, la manzana de Apple mordida, ¿sí? Probablemente esta manzana súper dibujada y con muchos detalles sí quede bonita en determinado tamaño, ¿sí? Pero tal vez no sea funcional eh, porque todo va a depender en el contexto que la apliquemos, ¿sí? Eh, si hay que aplicarla súper diminuta para un pequeño sello o una hoja membretada, tal vez su forma no se interprete bien porque es una imagen con muchos detalles. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro siempre va a percibir mejor las formas simples. Entonces, todas las imágenes, todas las piezas que realicemos, tienen que ser una reproducción, sí, de la realidad, pero simplificada. De eso trata el diseño. Y ahora les voy a mostrar un video que explica esta teoría de la Gestalt. Em, Espero que se escuche bien. A ver. Ahí me fijo porque no se escucha. A ver, ahí.
Ahí se escucha. Ahí me fijo porque ahí se escucha. Observa uno de nuestros diseños. ¿Cómo? Ahora sí se escucha. Hola, público. ¿Qué sucede cuando un espectador observa uno de nuestros diseños? ¿Cómo podemos saber cómo se está percibiendo nuestro trabajo? La psicología siempre va a tener un papel importante en diseño gráfico, porque estamos buscando impactar, comunicar un mensaje y queremos garantizar que se percibe correctamente por nuestro espectador. Por eso, el diseño gráfico no solo tiene que ver con las emociones, también con la percepción. Conocer la teoría de la Gestalt y sus principios o leyes nos va a ayudar a llamar la atención de nuestros espectadores, a estimular nuestra creatividad y a mejorar la funcionalidad de nuestros diseños. Quédate que te la explico al detalle en el vídeo de hoy. En diseño gráfico buscamos influir o impactar visualmente a nuestro espectador. Para conseguirlo mejor necesitamos conocer cómo funciona la percepción humana. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la Gestalt. Ya veréis, nos va a resultar muy útil comprender cómo funciona esta teoría y cómo la audiencia otorga de sentido a los estímulos visuales.
Venga, vamos con ello. La teoría de la Gestalt en el diseño gráfico. La teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. La corriente estudiaba cómo nuestra mente configura mediante ciertas leyes o principios básicos los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. La frase "el todo es mayor que la suma de las partes" se utiliza a menudo para explicar la teoría de la Gestalt. Vale, pero ¿cómo se relaciona entonces la psicología de la Gestalt con la percepción visual y el diseño gráfico? La idea principal que exponía la psicología de la Gestalt es que cuando percibimos el mundo, a pesar de que existen distintas señales impactándonos al mismo tiempo, para organizarlas, nuestra mente resume el entorno como formas o grupos de elementos. Lo simplifica. Quédate con este concepto. Por tanto, la teoría de la Gestalt también es aplicable al diseño gráfico e incluso al diseño de interfaces o usabilidad web. Para que un diseño funcione bien, se debe considerar siempre no solo los elementos visuales por separado, sino también cómo se percibe la totalidad del diseño. Con el tiempo, los partidarios del movimiento de la Gestalt fueron desarrollando una serie de principios básicos de la percepción visual, también denominados principios gestálticos o leyes de la Gestalt, y son herramientas que han sido de gran utilidad para los diseñadores gráficos desde entonces. Pero antes de profundizar en los principios gestálticos y conocer cómo funciona nuestra percepción y por qué tendemos a agrupar elementos, necesitamos conocer las 4 ideas clave desde las que partieron para desarrollar precisamente estos principios. No te preocupes, son muy fáciles, vamos a verlas rápidamente. Ideas clave de la teoría de la Gestalt. La primera idea clave a presentar sería aparición. La idea de aparición surge cuando se percibe un objeto y le damos una interpretación a partir de la información previa que ya conocemos. Suele emplearse con frecuencia en el diseño de logos para las empresas. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, nuestra mente va a visualizar antes un perro que las formas individuales, porque es una silueta que ya conocemos. La siguiente idea sería la cosificación. Las personas pueden reconocer objetos incluso cuando faltan partes de ellos. Nuestro cerebro hace coincidir lo que vemos con patrones familiares almacenados en nuestra memoria para llenar los vacíos. Os pongo un nuevo ejemplo en pantalla. En cada una de estas 3 figuras, nuestra mente construye nuevas formas en el espacio negativo, a partir de las que percibimos visualmente. En el primer ejemplo, percibiríamos un círculo, en el segundo, un cuadrado y en el tercero, un triángulo. La tercera idea clave sería la idea de la multiestabilidad. La idea de la multiestabilidad se basa en que la gente, a menudo, interpreta objetos ambiguos en más de una forma. Nuestros cerebros van de un lado a otro buscando la certeza. Un ejemplo muy conocido que nos puede servir para demostrar esta idea clave de la teoría de la Gestalt sería la famosa ilustración desarrollada por el psicólogo danés Edgar Rubin. Todos la conocemos. Al espectador se le presentan 2 formas, 2 rostros o un jarrón. Puedes preferir ver una u otra forma y es probable que te quedes un rato observándola, intentando analizar cuál es la acertada. Y la última idea clave de la que parten las leyes de la Gestalt, que vamos a ver un poco más adelante, sería la idea de la invariabilidad. Las personas pueden reconocer objetos similares independientemente de su rotación, de su escala o de su traslación. Nuestro cerebro puede percibir objetos desde diferentes perspectivas, a pesar de que cuenten con apariencia diferente. En este ejemplo podemos percibir que se trata exactamente de la misma forma, a pesar de que el objeto se ha rotado, escalado o trasladado. Bien, ya conocéis las 4 ideas clave desde las que partieron los miembros de la teoría de la Gestalt para desarrollar las leyes que van a resultarnos muy útiles en diseño gráfico. Y ahora que ya las conocemos, ya podemos aprender las leyes o los principios de la Gestalt. Vamos con ello. Las leyes de la Gestalt en la percepción visual. Si uno se quiere dedicar al diseño gráfico,
necesitamos conocer estos principios porque nos van a ayudar a crear un trabajo estructurado y coherente que atrape la atención del espectador. Como he mencionado antes, estos principios intentan explicar cómo y cuándo nuestras mentes perciben diferentes componentes visuales como parte de un grupo. Muchos de los principios de diseño surgen precisamente de la teoría de la Gestalt. Por eso vais a comprobar que todo está estrechamente relacionado con lo que ya vimos en vídeos anteriores, como en 7 elementos visuales del diseño gráfico y los 6 principios del diseño gráfico. Si no los habéis visto, os lo voy a dejar por aquí arriba porque os pueden ayudar a comprender mejor las leyes de la Gestalt. Venga, vamos con el primer principio de la teoría de la Gestalt, que sería el principio de semejanza. Si un diseño está formado por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y coherente. Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto. La similitud entre los diferentes elementos puede ser de forma, color, tamaño o textura. Recordad que gracias al principio de semejanza podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo el patrón de similitud dentro del grupo. A estos casos, donde un objeto destaca del resto y no concuerda con la similitud, se denomina anomalía. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, los círculos se encuentran equidistantes unos de otros, con exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color y distinguimos dos conjuntos. Por un lado, los naranjas y por otro, los grises. Esto es debido a la semejanza de los colores. El segundo principio sería el principio de continuidad. El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea. Este principio se basa en la idea de que el ojo humano va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado y más coherente. El ojo humano es bastante vago. Por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver en pantalla, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva de un extremo a otro, incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo. El principio de continuidad puede resultarnos de mucha utilidad para, por ejemplo, apuntar hacia un elemento de diseño cuando necesitamos guiar la mirada de nuestro espectador. La tercera ley o principio gestáltico sería el principio de cierre. Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o forma completa. Según la teoría de la Gestalt, las formas cerradas se perciben como formas más estables. Por eso, tendemos a cerrar o completar las formas abiertas, buscando otorgarles más estabilidad. Una vez más, tenderemos a agrupar esas formas individuales como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada y completa. El principio de cierre es una técnica bastante recurrida en diseño gráfico, especialmente en el diseño de logos. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta. Algunos ejemplos de logos que utilizan este principio de cierre podrían ser el logo de WWF, el logo de Adobe y hasta el de Sun Microsystems. El cuarto principio de la Gestalt, aplicable al diseño gráfico, sería el principio de proximidad. El principio de proximidad teoriza cómo tendemos a agrupar las formas o elementos visuales que están próximos entre sí. Para ello, dichos objetos deben compartir alguna de estas características en común: forma, color, tamaño o textura. Por otro lado, si aumentamos el espacio entre los elementos, podemos conseguir una sensación de separación, aun cuando los elementos tengan características en común. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, comprobamos que la única diferencia entre la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha es la proximidad de las líneas. Sin embargo, nuestra mente interpreta la imagen de la derecha como 3 grupos diferentes de elementos. El logo de Unilever puede ser también un buen ejemplo de cómo aplicar el principio de proximidad sobre un diseño. Gracias a la proximidad de los elementos podemos acabar distinguiendo la letra U. El quinto principio sería el principio de figura y fondo. El principio de figura y fondo es bastante similar al principio de cierre, porque aprovecha también la forma en que el cerebro procesa el espacio negativo. Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea. Nuestra mente no es capaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El siguiente principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de simetría y orden. Este principio, también conocido como pregnanz, que significa buena figura, teoriza que los elementos que cuentan con simetría y orden también tienden a ser percibidos
como parte del mismo grupo. En pantalla a la izquierda podéis ver cómo la disposición de los elementos simétrica y ordenada favorece a que los percibamos como parte del mismo grupo, mientras que a la derecha se han dispuesto los elementos de forma aleatoria. Además, este principio establece que nuestra mente tiende a analizar siempre de la forma más simple, organizando los elementos en figuras simétricas regulares y estables. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo percibimos la figura de la izquierda? ¿Veis una forma compleja? ¿O quizás tres formas simples solapadas? Nuestra mente siempre va a intentar interpretar la imagen de la izquierda como un triángulo, un círculo y un cuadrado. Incluso aunque contase con los contornos incompletos, porque son formas más simples que la imagen general y formas geométricas almacenadas en nuestra memoria. Según este principio, una composición no debe proporcionar nunca una sensación de desorden o falta de equilibrio. En diseño gráfico esto es clave, ya que de lo contrario el espectador perderá tiempo tratando de buscar el equilibrio o de localizar lo que falta, centrándose en la composición en lugar de en el mensaje que estamos buscando transmitir. En los últimos años se habla también del principio de dirección común. Esta última ley teoriza que los objetos y elementos que parece que construyen un patrón o flujo en la misma dirección son, una vez más, percibidos como parte de un grupo. Aquí os dejo algunos ejemplos del principio de dirección que, como podéis comprobar, no cuenta con ninguna dificultad. Bueno, pues ya conocéis las leyes de la Gestalt y en qué casos nuestra percepción visual tiende a percibir elementos como parte de un grupo. ¿Qué os ha parecido? Aquí os dejo una creatividad que puede resumir perfectamente estos principios de la teoría de Gestalt. Pausa el vídeo un momento para que puedas repasarlos bien. Como habéis podido comprobar, las leyes de la Gestalt son la base de algunos de los principios de diseño gráfico. Ahora que la conoces mejor, no olvides tenerlas en consideración cada vez que realicemos un diseño para controlar mejor cómo impacta en la percepción visual de tu audiencia. Nada más por hoy, público. Este vídeo forma parte de un curso gratuito. Bueno, eso sería todo por hoy. La clase que viene vamos a seguir viendo temas del mismo módulo. Eh, Pueden ver la clase grabada para volver a ver el video. Y básicamente era hablar sobre la percepción visual y cómo percibimos todo, todas las piezas, todos los elementos como un todo a la hora de componer una pieza gráfica. Si bien todavía no pusimos en práctica nada, ya van a surgir trabajos prácticos, pero primero es importante que veamos todos los conceptos teóricos para poder empezar a componer piezas. Uno dice, ¿para qué estamos aprendiendo estas leyes, estos principios, esta teoría, o saber cómo funciona el cerebro? Justamente como decía el chico del video, conociendo estos principios, estas leyes y estas formas de componer, nuestro mensaje va a ser más claro a la hora de diseñar, más coherente, va a seguir una línea, más estructurado y va a cumplir su objetivo, va a comunicar de una forma eficiente. Es por eso muy importante aprender todos estos principios y estas leyes para aplicarlas de forma correcta y que esto, aplicando estas leyes, nos garantiza que nuestro mensaje va a ser interpretado, visto, visualizado, eh, como nosotros queremos que lo sea, que nuestro mensaje sea interpretado de la forma y sea percibido de la forma en que queremos que sea, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima clase y les paso el material por WhatsApp. Hasta luego.